Bueno, la segunda controversia es hablar sobre el objetivo de LDL colesterol en la insuficiencia renal avanzada. Yo también quiero agradecer a los organizadores del evento el que hayan contado conmigo como participante. Y bueno, sin más, pues yo, con respecto a este enunciado, si en la insuficiencia renal avanzada los niveles de LDL colesterol deben de ser por debajo de 70 miligramos por decilitro, pues mi respuesta es que sí. Y digo sí porque así lo dicen las guías. Como esta imagen ha salido a lo largo de la tarde en varias ocasiones. La Sociedad Europea de Cardiología y Arteriosclerosis nos indica que en el grupo de muy alto riesgo cardiovascular y de alto riesgo cardiovascular considera al paciente al enfermo renal crónico. Al enfermo renal crónico con un filtrado glomerular por debajo de 30 lo considera como un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, en el mismo nivel que el paciente que tiene una enfermedad cardiovascular establecida, y al paciente con un filtrado glomerular entre 30 y 60 lo considera de alto riesgo cardiovascular y propone los mismos objetivos porque están incluidos en el mismo grupo de sujetos de riesgo que el resto de pacientes. Entonces, el objetivo sería un LDL por debajo de 55 para el paciente de muy alto riesgo y de 70 por el paciente de alto riesgo. Pero también lo dice el documento de consenso para la detección y el manejo de la enfermedad renal crónica, que este no es tan reciente, y ya esto lo viene diciendo desde el 2014. En este documento participaron muchas sociedades españolas de cardiología, de medicina interna, de nefrología, de atención primaria, y plantea desde hace tiempo este objetivo. Luego, esto no es nuevo. De hecho, este objetivo de por debajo de 70, la guía anterior ya lo planteaba en otras ediciones. Pero también lo plantea la guía CADIGO, que también nos dice que el paciente renal pues es un paciente de alto o de muy alto riesgo cardiovascular. Y también lo dicen otras guías, como la Asociación Americana de Endocrinólogos, el Colegio Americano de Cardiología, la Sociedad Americana del Corazón, la Sociedad Cardiovascular Canadiense, y bueno, y otras más. Entonces, pues digo yo que si esto lo dicen las guías, pues alguna razón tendrán. Para mí, el que existan las guías me facilitan el trabajo, o sea, me ayudan a tomar decisiones. No es que tenga que asumir su criterio al 100%, me dan unas recomendaciones que me sirven cuando estoy ante un paciente a adaptarlas. No sería como algo así como la misión y la visión de una empresa, ¿no? Pues esto sería la visión, y la misión es lo que yo puedo realizar cuando tengo al paciente, como decía Mila, ¿no? Yo adaptaré, pero creo que como objetivo a largo plazo, yo creo que es un objetivo certero, y creo que debe ser así. En mi exposición intentaré explicar por qué las guías dicen esto. En contra tengo a mi buen amigo, el doctor Hernández, que va a defender la posición contraria. Él es un orador estupendo y tiene unos conocimientos grandísimos, con lo cual puede ser que intenten arrimar el agua a su sardina. Pero si son objetivos y atienden a la evidencia, pues deben de permanecer a mi lado. Quiero decir que nosotros íbamos a hacer un PROCON más activo, que era una presentación inicial de unas pocas diapositivas con el esquema general de por dónde vamos a atacar, luego una argumentación y por último unas conclusiones y alternarnos. Como esto es un poquito más así, bueno, vamos a hacer por lo menos la fase inicial. Mi buena amiga y vecina también, Puri, lo ha hecho muy bien y ha expuesto, y yo voy a empezar diciendo que lo de siempre, por supuesto, estoy muy agradecido y cómodo, porque yo en los sitios ya, si voy es porque me encuentro cómodo, y ver tanta gente aquí de caché y además amigos, pues eso no tiene precio. Bueno, pues yo me hago una puesta en escena, y la puesta en escena es que a mí evidentemente me ha tocado bailar con la más fea, en este caso como soy endocrino, con la más gorda, pero que claro, si voy en contra de la guía, pues me lo ponéis difícil, pero eso tiene su punto, ¿no? Te estimula. Y me enfrento a poderosísimas enemigas, las guías, nada más y nada menos, americanas, europeas, sociedades de cardiología, de arteriosclerosis, toma ya. Y alguno más que me puedo ganar, aunque no veo a los representantes, lo cual me da tranquilidad, porque lo que voy a defender va a ir en contra de algunos de ellos. Bueno, ¿cuál es mi estrategia de lucha? Que estarán mis primeras diapositivas. Bueno, pues vamos a ver si realmente esto que dice la guía es un beneficio real para alcanzar esos objetivos,
y en un terreno muy peculiar como es la enfermedad renal crónica. Y, en el caso de que lo sea, ¿a qué coste se produce? Y bueno, esto de la estrategia de lucha y que salga aquí esa imagen, ese no soy yo, evidentemente. Ese es Pirro. Pirro es, o era, el rey de Épiro. Esto era un pequeño estado posmacedónico que tuvo la brillante idea de enfrentarse a los romanos cuando los romanos estaban expandiéndose por la península itálica y entonces pues eran la república, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que se reverbera? Sí, bien. ¿Seguro que no se me oye sin micrófono? A mí el micrófono, sí. Que no me acerque, vale. Bueno, pues entonces Pirro se enfrentó con ellos, tenía aliado en el sur de Italia y se le ocurrió ir allí a combatir con los romanos, que aunque eran, bueno, pues todavía no eran la potencia, pero ya se defendían. Y claro, obtuvo 2 brillantes victorias a un coste tan elevado que ha quedado la frase de victoria pírrica, refiriendo a que cuando tú obtienes algo pero te cuesta tanto, no merece la pena. De hecho, Pirro, en la segunda batalla, entre la primera y la segunda tardó 1 año para reponerse, dijo una frase que ha quedado para la historia: con otra victoria como esta me vuelvo a casa solo. Entonces, eso es en lo que yo me voy a basar. Bueno, yo quería un poco centrarnos de lo que hablamos. Hablamos de la enfermedad renal crónica avanzada. Ya sabemos lo que es la enfermedad crónica, ¿no? Se define como la presencia durante al menos 3 meses de bien un filtrado glomerular reducido o una lesión renal que podemos documentar o bien por histología o bien por una alteración en el sedimento, presencia de albuminuria o por técnicas de imagen. Vale, eso es la enfermedad renal crónica. ¿Y a qué llamamos enfermedad renal avanzada? Pues según la clasificación que hacen las guías CADIGO, pero que ya hacían las CADOC y hacen desde hace mucho tiempo, pues podemos decir que enfermedad renal avanzada es aquella que tiene un filtrado glomerular por debajo de 30, sería un estadio G4 o G5, y moderada desde un filtrado inferior a 60, desde 59 hasta 30. Bien, pues ya tenemos al paciente situado. Y bueno, ¿y por qué digo yo que dicen las guías que el paciente, el enfermo renal, es un paciente de alto o muy alto riesgo cardiovascular? Pues bien, sabemos que existe una relación muy estrecha y además bidireccional entre la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular, de tal forma que se sabe que, esto es un dato de la Sociedad Española de Nefrología, que ya lo decía en el año 2004 y lo viene diciendo en la actualidad, que las principales causas de enfermedad renal crónica son la diabetes y las enfermedades vasculares. Y eso se reproduce a lo largo del tiempo. Lo sigue diciendo en sus sucesivos documentos que va publicando a lo largo del tiempo. Y además, por otro lado, pues resulta que es que los enfermos renales, los enfermos españoles renales se mueren de enfermedades vasculares. Casi el 50% de las causas de muerte del enfermo renal crónico es enfermedad vascular. Luego, está claro que el enfermo renal es un enfermo de alto riesgo vascular. Y eso pues se sabía hace mucho tiempo. Se sabe que conforme se va deteriorando el filtrado glomerular, el riesgo de sufrir un evento cardiovascular o cerebrovascular o vascular periférico, un evento vascular en general, se va multiplicando. Tal es así que cuando el descenso del filtrado glomerular se reduce por debajo de 60 mililitros por minuto, pues se aumenta un 40% el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Pero es que si bajamos el estadio 3B, resulta que se duplica el riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Si en el estadio 4 de enfermedad renal crónica casi se triplica, y en el estadio 5 nos vamos acercando hasta el cuádruplo. Por otro lado, se sabe que en la enfermedad renal crónica se produce una alteración lipídica desde el inicio de la enfermedad renal crónica y la alteración lipídica se asemeja a la alteración que sufre el paciente diabético. Es una dislipemia mixta altamente aterogénica, lo que podría justificar la presencia tan grande de la enfermedad renal, de la enfermedad cardiovascular. Se sabe que aumentan los triglicéridos desde el principio de la enfermedad renal crónica, se sabe que disminuyen las HDL y que las LDL se convierten en LDL pequeñas y densas. Y bueno, yo creo que queda claro entonces por qué las guías
todas las que he dicho antes, sitúan al enfermo renal en un riesgo cardiovascular alto o muy alto, y nos dicen que en estos pacientes no hace falta estratificar el riesgo ni utilizar ninguna escala para medirlo, porque ya de hecho es alto, porque se mueren de eso, y se mueren desde el principio de la enfermedad renal. Y cuando no se mueren, pues sufren los eventos. Aparte de esta guía, que la hemos nombrado a lo largo de la tarde muchas veces, yo quiero repetir algunos detalles, porque esa guía vuelve a incidir en que se sabe, queda documentado, la evidencia sigue sustentando que el evento iniciador de la aterogénesis es el LDL colesterol y la polipoproteína B. Y además parece ser que las evidencias siguen documentando la teoría lipídica, lo que se ha dicho aquí, de que cuanto más bajamos el colesterol, más beneficios cardiovasculares obtenemos, y que no aparece curva J. Y además que hasta ahora los estudios que hay avalan la seguridad clínica de niveles muy bajos de LDL colesterol, aunque la guía te dice que estudios a más largo plazo son necesarios, pero que hasta ahora hay estudios bastante largos donde nos pueden dejar tranquilos en cuanto a las posibilidades de efectos perjudiciales por excesos importantes del LDL colesterol. Esta era la teoría, esto que ya lo dijo el CCT, el grupo de trialistas de investigadores de colesterol, que nos dijo que cada 40 miligramos por decilitro que descendíamos el LDL colesterol disminuían los eventos cardiovasculares y la mortalidad cardiovascular de una manera muy importante, se sigue afirmando ahora, se mantiene. Y bueno, pues decir esto, que entonces en la población adulta se sabe que la disminución del filtrado glomerular se asocia a un aumento del riesgo cardiovascular, independientemente de la existencia de otros factores de riesgo cardiovascular. Y que los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y enfermedad renal crónica tienen una tasa de mortalidad mucho mayor que aquellos que solamente tienen enfermedad cardiovascular. Y esto justificaría que estos pacientes estén catalogados como riesgo alto o muy alto. Por lo tanto, la guía lo sitúa aquí, como he dicho, a un nivel o muy alto, junto al mismo nivel que al enfermo que tiene al paciente que tiene una enfermedad cardiovascular ya documentada. Y por lo tanto, le atribuye los mismos objetivos, porque si tiene el mismo riesgo de sufrir un evento cardiovascular, se supone que se beneficiará igual de la misma reducción del colesterol. Y lo dice así. Y lo dice como esta imagen también ha salido a lo largo de la tarde, lo dice como una recomendación clase 1 y un nivel de evidencia A, es decir, el máximo, que a estos pacientes con un riesgo cardiovascular alto, el objetivo del colesterol es un objetivo por debajo de 70 y una reducción del LDL basal por debajo del 50%. Y ya con menos evidencia nos dice que los pacientes de muy alto riesgo, pues lo aconsejable es bajarlo todavía más, por debajo de 55 miligramos por decilitro, asociado a una reducción del 50% del colesterol basal, del LDL basal. Y para ello, la guía nos indica que debemos de utilizar estatinas de alta intensidad, un tratamiento de alta intensidad. Bueno, pues ya yo creo que hemos situado al enfermo renal en el riesgo que tiene, un riesgo cardiovascular alto o muy alto, por lo tanto, debe compartir los mismos objetivos que los otros pacientes que se están en la misma escala de riesgo, en la misma situación. Ya yo pregunto, bueno, ¿existen realmente evidencias sobre si la reducción, en este caso con estatinas, del colesterol en estos pacientes, en estos enfermos renales crónicos, aporta realmente algún beneficio una vez que se ha llevado a la práctica? Bueno, pues las guías documentan su posición en estos ensayos, en estos estudios. Fundamentalmente estos tres y luego un metaanálisis muy importante. Uno de ellos fue el estudio 4D, un estudio alemán que se hizo, un estudio prospectivo, aleatorizado, todos son así, doble ciego. Este fue realizado en Alemania, sobre 1000 y pico pacientes, eran diabéticos en hemodiálisis. Se comparó la atorvastatina, 20 miligramos frente a placebo, y el objetivo principal era valorar si había algún beneficio en cuanto a la reducción de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular fatal o no fatal. Bueno, pues el resultado no fue significativo. En los pacientes en hemodiálisis no tuvo efecto el asociar atorvastatina, 20 miligramos de atorvastatina. El estudio Aurora, un estudio similar,
con más número de pacientes, en este caso fue internacional, ya no eran diabéticos, pero eran pacientes sometidos a hemodiálisis igualmente, y se comparó la rosuvastatina 10 miligramos frente a placebo. El objetivo principal fue similar al anterior y tampoco hubo efecto beneficioso al asociar a estos pacientes rosuvastatina. Parece ser que el tratamiento con estatinas en pacientes en diálisis no aporta ningún beneficio. Posteriormente apareció el estudio SHARP, el estudio del corazón y la protección renal, igual un ensayo aleatorizado, doble ciego, con mayor número de pacientes, y en este caso incluía enfermos renales desde el estadio G3A, o sea, desde la enfermedad renal moderada hasta la enfermedad renal avanzada. Aquí era más amplio el espectro del daño renal. Y aquí comparaban simvastatina 20 miligramos más ezetimiba 10 frente a placebo. Y el objetivo fue similar al de los otros, y aquí sí que los resultados sí fueron significativos, hubo un beneficio en cuanto a una reducción de un 17% de los eventos ateroscleróticos mayores en el grupo de tratamiento, con un NET de 47. Bueno, pues parece ser que la terapia basada en estatinas es beneficiosa en la enfermedad renal crónica, pero en los pacientes en diálisis no se puede decir lo mismo. No tenemos datos para que nos digan que es beneficioso, pero en el resto de estadios renales sí. Posteriormente se publicó un metaanálisis del mismo grupo que hizo el que inició la teoría lipídica, del CTT, que revisó las evidencias sobre el tratamiento con las estatinas en diferentes edades y analizó también el tratamiento con las estatinas en la enfermedad renal crónica. Aquí participaron muchísimo, como era un metaanálisis, 28 ensayos clínicos que incluían los ensayos anteriores y otros más que existían en la base de datos. Y lo que concluye este metaanálisis es que conforme va descendiendo el filtrado glomerular, el beneficio por la misma reducción del L de colesterol es menor. Es decir, que para conseguir los mismos beneficios tenemos que bajar el L de colesterol en el enfermo renal mucho más. Eso podría explicar por qué necesitamos objetivos de LDL colesterol más bajos en el enfermo renal. Porque para conseguir prevenir el evento cardiovascular tenemos que bajar más el colesterol LDL. Esto sería el resumen, ¿no? Que después del estudio SAR, pues me mostró que la combinación de simvastatina y ezetimiba redujo los eventos ateroscleróticos mayores en los pacientes de los enfermos renales, y que, bueno, hay que ser quizás más agresivos conforme más se deteriora la función renal, salvaguardando los enfermos con diálisis, que en los que no hay evidencia al respecto. En general, los estudios nos dicen que el tratamiento con estatina reduce el riesgo relativo de acontecimientos cardiovasculares en un grado similar entre los pacientes con enfermedad renal y sin enfermedad renal, pero el beneficio absoluto es mucho mayor en los enfermos renales porque su riesgo cardiovascular es mayor. Por otro lado, nos podemos plantear, bien, estos son los objetivos, sabemos bien el riesgo, pero ¿realmente es seguro el tratamiento con estatinas en los enfermos renales? Bueno, pues tenemos que tener en mente que conforme decae el filtrado glomerular, bueno, aparecen los problemas, porque tenemos más riesgo de efectos secundarios por aumento de las concentraciones sanguíneas de los compuestos. Realmente los análisis estos los ensayos clínicos no hacen referencia a este cuidado. Pero el metaanálisis sí que nos deja claro que el objetivo es el mismo en los enfermos renales que en los enfermos que no son renales, es decir, conseguir la mayor reducción absoluta de LDL posible, pero siempre de forma segura. Con lo cual tendremos que tener en cuenta la comorbilidad, como puede ser la disminución del filtrado glomerular. Y hay que tener cuidado con las estatinas que se metabolizan a través del citocromo P3A4, porque por la posibilidad de interacción con muchos fármacos. Se sugiere que utilicemos las dosis y los regímenes que se emplean en los ensayos clínicos porque son los que han demostrado seguridad. Bueno, igual la guía CADIGO nos viene a decir lo mismo y nos dice que en el enfermo renal, aquí lo que dice es que por encima de 50 años, pues debe de recibir tratamiento con estatinas y ezetimiba, salvo en el paciente que esté sometido a diálisis. Ese no hay que iniciar tratamiento. Y si lo llevara cuando llega a ese punto de diálisis, si existe enfermedad cardiovascular establecida, pues dice que habría que valorar el dejarle el tratamiento. La guía CADIGO del 2013 lo que nos viene a decir es que a la hora de decidir el tratamiento de un enfermo renal,
no hay que basarlo en el nivel de LDL colesterol, sino directamente en el riesgo cardiovascular, que sabemos que es alto, y en la evidencia, que sabemos que existe, de que el tratamiento es beneficioso. Y nos dice esto, que en el paciente que está en diálisis no hay que darle tratamiento, pero en el paciente que tiene más de 50 años, en cualquier estadio de la enfermedad renal, hay que tratarlo con estatinas y ezetimiba. Y bueno, nos podríamos plantear, bueno, ¿y el dinero qué? Si tratamos a todos los enfermos renales, que sabemos que según el estudio Enrica, la prevalencia de la enfermedad renal crónica en España está en torno a un 15%, ¿qué pasaría? Pues yo me he puesto a mirar, estas son las dosis de estatinas que recomiendan las guías KDIGO para el manejo de la enfermedad de la lipemia en el paciente renal. ¿Vale? Pues me he puesto a ver lo que valían y realmente, si lo miras, salvo lo que figura al final, que son las combinaciones, la más cara es la combinación de atorvastatina con ezetimiba, pero el resto pues puede ser como cualquier antidiabético que demos, como cualquier fármaco antihipertensivo. Entonces digo yo, ¿por qué a estos pacientes que sabemos que tienen un riesgo tan alto como el enfermo que ha tenido un infarto, por qué lo vamos a privar de su tratamiento? Y bueno, estas son mis conclusiones, que espero que, aunque el doctor Hernández pues me lo hace difícil, que al final las asuman como yo. En primer lugar, yo tengo claro que el enfermo renal es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular alto y muy alto. Se muere de enfermedad renal, se muere de enfermedad cardiovascular, y la enfermedad cardiovascular es lo que le lleva a la insuficiencia renal, en la mayor parte de los casos. Y como tal, deben ser tratados. Segundo, que por tanto el objetivo de LDL a conseguir será el mismo que el de otros enfermos de igual categoría de riesgo. Ese es el objetivo que debo tener en mente. Otra cosa es que yo me encarnice por conseguirlo, que es muy distinto. Tercero, que los beneficios de la reducción de LDL son claros en la enfermedad renal crónica, excepto en el paciente en diálisis. Cuarto, que la disminución del riesgo cardiovascular con el tratamiento es mayor cuanto mayor es el riesgo del paciente y cuanto más potente es la terapia empleada para reducir las cifras de LDL colesterol. Quinto, que a fecha de hoy no se ha logrado establecer un nivel de LDL colesterol por debajo del cual no exista riesgo cardiovascular. O sea que no hay nivel de LDL límite. Por lo tanto, se afirma que cuanto más bajo mejor. Y parece que lo indicado es tratar con estatina de la máxima intensidad tolerada. Y eso es importante, porque la tolerabilidad en el enfermo renal crónico, sobre todo en los estadios avanzados, será lo que nos limite el tratamiento, por los posibles efectos indeseables y por la comorbilidad asociada. Y bueno, esto es en lo que me he basado y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues empiezo mi parte. Claro, evidentemente yo cuando he dicho que tenía que bailar con la más fea era porque, en general, ir contra de las guías que marcan unos objetivos, y esos objetivos, cuando hay que alcanzarlos, se hacen generalmente con fármacos, y aquí difiere un poco de lo que el enfoque que le ha dado Puri, se tienen que hacer generalmente con fármacos que suponen un coste, como van a ser los inhibidores del PCSK9 en este caso. Pues yo venía a decir que ahí tendríamos que ver dónde está la rentabilidad o a qué coste se obtiene. Si realmente la argumentación que tú haces es que se van a obtener los beneficios con estatinas, me cambio de bando ahora mismo y no tengo nada que objetar, porque evidentemente yo no tengo nada con que alcanzáramos esos objetivos con estatinas. La duda que yo tengo es que lo veo difícil que los objetivos marcados por las guías se puedan alcanzar con estatinas. Pequeñas matizaciones, pero importantes. El concepto de que enfermedad renal avanzada no tenemos que asimilarlo exactamente a enfermedad renal grave, porque en todos los estudios avanzados pueden incluir los estadios G3 y G4, es decir, filtrados de hasta 60. ¿Y qué cosas dicen las guías que son interesantes? Bueno, pues la guía americana define dos conceptos, que son el de muy alto riesgo, en el caso de que tenga una enfermedad, una FBVA, o que tengas varias, enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, o que tengas una con lo que condiciona o llama condición de alto riesgo. Claro, esta condición de alto riesgo coloca ahí a la enfermedad renal crónica. Luego ya si coloca como condición de alto riesgo, basta que tengas cualquier cosa más o que tengas otra para que estés en el terreno del muy alto riesgo. Bueno,
marca 70, indica la terapia intensiva lipídica de estatinas o ezetimiba y añade claramente, y si no es posible, PCSK9. La guía europea, pues la guía europea categoriza el riesgo redefiniendo alto y muy alto riesgo en términos de estrategia de tratamiento. Marca 70 para los de alto riesgo, que ahí incluye fundamentalmente al G3, 55 para los de muy alto riesgo, incluye el G4, es decir, el grado de insuficiencia renal, y aquí clave, para el que quiera leer entre líneas o no quiera leer. Hablo de la última guía, de la guía europea. Hace el mismo recorrido y dice que por supuesto hay que empezar con estatina y ezetimiba, pero advierte que es bastante improbable que con eso obtengamos beneficio. Y ya deja una pista clara. Hombre, habrá que utilizar PCSK9 y más aún, dice rápidamente, no esperará mucho, y más aún, incluye los dos grandes estudios que hay con PCSK9, que son el Fourier y que son el Odyssey, dentro de las mismas guías. No hace falta leer mucho por dónde va la orientación por la que quiere la guía que se empleen los fármacos para obtener esos objetivos. Bueno, esto ha salido tantas veces, pero bueno, está clarísimo, ¿no? Y yo os pongo esto está sacado de la guía europea. ¿Veis ahí abajo que dice que para obtener el GOL, pues sí, 4 o 6 semanas, no es que de mucho tiempo, si en 4 o 6 semanas con dosis alta de estatinas no ha obtenido beneficio, oiga usted, aquí tiene unos fármacos magníficos que son los PCSK9. Bueno, yo empezaría por una pregunta que es, ¿hay diferencia entre los estudios de intervención en los que se basan todas las guías y los estudios en vida real? Pues yo no soy negacionista como el señor Trump, o como diría nuestro maduro señor Trump. Pues yo no soy negacionista del cambio climático, no lo voy a ser de la teoría lipídica, pero sí de esta cosa que se da siempre por sabida. Terapias intensivas con estativas protegen más que las moderadas. Bueno, pues hay un estudio, que es este estudio del año pasado, el Empathy. Claro, está hecho en japoneses, que son algo más raritos, pero bueno, no quiere decir nada. Entonces, son diabéticos tipo 2, con su hipercolesterolemia, con retinopatía. Bueno, pues no encuentran diferencias en cuanto a que los objetivos de 70 o 110 con terapia intensiva o no intensiva en cuanto a efectos cardiovasculares ni renales. Bueno, pues no es un bloque tan homogéneo el que se obtiene siempre. Que nosotros estamos llegando a territorios absolutamente inexplorados con los PCSK9, os lo podemos decir, porque lo vemos. Un sitio donde no habíamos llegado, ¿vale? Clarísimo. Que además de eso, cuando se alcanzan 70 y 55 con estos fármacos, insisto, con estos fármacos, la disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular y de muerte existe, pues, ¿vale? Pero quizá, y esto está sacado de 2 artículos que firman justo los 2 primeros autores del estudio Odyssey y del estudio Fourier. Ellos mismos, defensores a ultranza, lógicamente, de los PCSK9, hacen esta reflexión. Hombre, quizá deberíamos de plantearnos que lo más importante es ver qué perfil de paciente es el que se puede beneficiar de un PCSK9. Y aquí dicen, pues hombre, habrá que esperar que no solo tenga una enfermedad cardiovascular establecida, sino que tenga asociado ese plus que lo hace mucho más peligroso. Y ellos el plus lo resumen a que hayas tenido un evento reciente, a que la arteriosclerosis te tenga destrozado o que tengas diabetes. ¿Vale? O sea que ya incluso los grandes defensores de los PCSK9 como medicación con la que solo con ella, insisto, o fundamentalmente con ella, vamos a obtener el beneficio, dicen que bueno, que a veces no siempre es así. Porque el problema, yo lo he adelantado, pero no lo veáis de otra manera, el problema es es que los estudios te dicen que la inmensa mayoría de los pacientes con pautas intensivas no alcanzan los LDL-70. Y entonces, claro, como no alcanzan los LDL-70, ¿qué voy a decir de los 55? Todas las guías, curiosamente, las guías han proliferado desde que existen los PCSK9 en el mercado, dicen todas, americana, europea, de endocrinos, de la Asociación de Amigos del Colesterol de La Rioja, todos dicen lo mismo. Tenemos que utilizar los PCSK9. ¿Vale? Pero
la enfermedad renal crónica es una situación clara de devastación vascular, nadie lo duda. Pues tienes una enfermedad renal crónica, estás hecho polvo. Pero tiene sus cosas, y yo voy a hacer una lectura un poquito diferente y rápida de la que ha hecho mi amiga Puri sobre el estudio SHARP. Porque el estudio SHARP, que fue un estudio absolutamente revelador en pacientes con enfermedad renal, nos dijo que los beneficios que se obtuvieron fueron de los eventos, pero no de la mortalidad ni en la progresión de la enfermedad, y solo en aquellos que eran diabéticos y no estaban en el último estadio. Ajá, un matiz muy importante. Y otra cosa, mala tolerancia, que tú muy bien has comentado, a las estatinas. Luego está una vez marcando el ciclo que se plantea con esta situación. Ojo, que las estatinas en insuficiencia renal, en estos estadios, dan lo que dan, y tenemos aquí esta maravilla, que son los PCSK9, para solucionarlo. Eso se dice así. Y otra cosa que también es el momento en el que se efectúa la intervención. La rentabilidad de una intervención es cuanto antes mejor, no cabe duda, pero también cuanto más tiempo mejor. Tú, una intervención, si la mantienes tiempo... ¿Estamos nosotros a tiempo cuando tenemos un paciente en enfermedad renal avanzada para una acción que además va a ser una acción costosa que nos vaya a obtener beneficio? Bueno, la pregunta se queda ahí, porque al final todo es cuestión de NNT, de número de tratamientos que se consideren eficientes para obtener para evitar de forma adecuada un evento cardiovascular. Y esto está sacado de la última publicación de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Ya veis que la insuficiencia renal crónica está ahí de los que se salvan por los pelos en cuanto al NNT. Bueno, y la pregunta clave, ¿importa el coste o mejor el coste-beneficio? No voy a aburrir con los años de vida añadidos, solo deciros que para que sean eficientes tendría que valer la mitad, me refiero a los PCSK9, para que fueran aceptables. El mismo, uno de los defensores, en un artículo de este año, dice eso, que el coste-efectividad se mejoraría si seleccionáramos mucho los pacientes de alto riesgo, incluso aquellos que tienen algún evento cardiovascular, para utilizarlo. Y no digo nada de la financiación. Y por último, tú lo has comentado también, ¿cuál es el nivel de evidencia? Porque la evidencia, bueno, pues el nivel de evidencia no es malo, pero no es A. Es un nivel de evidencia B o C cuando hablamos de estos fármacos en enfermedad renal crónica. Y así lo dice también nuestra sociedad de arteriosclerosis. No voy a explicar lo que son los niveles de evidencia, y entonces mis conclusiones son: el tratamiento intensivo lipídico con estatina, ezetimibe, como ocurrió con el SHARP, reduce la LDL de forma modesta, con beneficios solo si había una enfermedad renal crónica y diabetes y no en estadios avanzados. Que alcanzar objetivos de 70 y 55 obligará en una enorme cantidad de casos a utilizar un PCSK9. Y que los estudios con PCSK9 precisamente excluyen a los pacientes más graves con enfermedad renal. Pero cuando tenemos esa zona de 30 a 59 de filtrado glomerular, pues hay una reducción con estos fármacos evidente de enfermedad vascular, de mortalidad cardíaca, pero no de la total ni la progresión a la enfermedad renal crónica. La evidencia es mediocre, no es absoluta. Y desde luego faltan estudios en vida real que justifiquen la eficacia y el coste-efectividad del tratamiento de estos con estos niveles de LDL. Bueno, entonces yo, a la pregunta, ¿tiene la ERA en la enfermedad renal avanzada y digo es decir, no, pero digo un no batizado, claro, por supuesto, porque sería ridículo que yo ahora no lo dijera. Y los objetivos no han de ser necesariamente esto, especialmente si lo que buscamos es 55 y si casi inexcusablemente vamos a tener que utilizar PCSK9. Y bueno, pues yo termino aquí con los refranes. Iba a soltar varios, pero más que refranes al final voy a decir mis opiniones. Una, las guías son para los que no saben. Sí, pues si saben no necesita una guía. Por tanto, está muy bien, pueden ser tal, pero bueno, pues las guías las tenemos ahí, es una luz que se te pone, pero si tú sabes del tema, no necesita guía. Y dos, los objetivos, como todo en la vida, no están para cumplirlo. Te puede acercar, que para eso es suficiente. Muchas gracias.